Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Jaime Andrés Antolínez Báez. Para el periodo actual, junio del 2022, soy interno, es decir, estudiante de sexto año de medicina en último semestre en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Asimismo, tutor par electo de la asignatura de otorrinolaringología para este periodo académico. Les extiendo la bienvenida a esta serie de videos cuyo objetivo es revisar la anatomía craneofacial, empezando por estos videos que se dedicarán al estudio del neurocráneo. La bibliografía que utilicé para basar conceptualmente esta revisión son estos dos libros que por muchos son mis libros favoritos de anatomía, Anatomía Clínica de Pro y Anatomía Humana de Rubier, especialmente este último que tiende a ser muy descriptivo, sin embargo, no pasa por alto detalles muy importantes a la hora del estudio de estas estructuras. Para contextualizarnos inicialmente, es importante remitirnos a la definición que Pro nos da de cabeza, y es que esta corresponde con la porción superior del cuerpo en la mujer o el hombre que se encuentra conectada al tronco mediante el cuello. Es importante resaltar su complejidad, puesto a que posee múltiples compartimentos que adicionalmente se van a ver recubiertos por otras estructuras anatómicas como lo son la piel, tegumentos y mucosas. De aquí, pues entonces empezamos con el estudio del cráneo, que posee ciertos reparos anatómicos que nos permiten delimitar en dos esta estructura, siendo estos reparos la raíz de la nariz, el borde supraorbitario y el orificio auditivo externo, que nos permiten, pues digamos, marcar una línea que nos divide el cráneo en dos, hacia superior en neurocráneo, que será aquella porción del cráneo que se encuentra en estrecho contacto con el encéfalo, y hacia inferior el viscerocráneo, que va a albergar o alojar la mayoría de las cavidades que mencionaba previamente, como lo son los oídos, órbitas, cavidades nasales y cavidad oral. Entonces, en cuanto a la primera revisión o primera parte de esta revisión del neurocráneo, encontramos que el neurocráneo se compone de 8 huesos. 4 de estos son impares y 2 pares, entendiendo que los impares inicialmente son el hueso frontal, el occipital, el etmoides y el esfenoides, y los huesos pares corresponden con los huesos parietal y temporal respectivamente. La revisión como tal que vamos a hacer en esta serie inicial de videos va a ser la revisión de aquellos huesos de la calota, que son esos huesos que están en contacto estrecho con el cuero cabelludo. Sin embargo, va a haber otra revisión destinada a la base del cráneo, que es donde se apoya precisamente el encéfalo. Entonces, inicialmente, con el hueso frontal, eh, resaltar que este es un hueso impar, simétrico y mediano, que va a poseer dos porciones, así como dos caras. Una porción escamosa y una porción orbitaria, cada una con una cara exocraniana y una cara endocraniana. Entonces, inicialmente, en cuanto a la cara exocraniana de la porción escamosa, encontramos, pues, digamos, la presencia de tres bordes importantes. El borde supraorbitario, que va a estar, pues, en estrecha relación con lo que corresponde a la órbita, así como va a contribuir a la construcción del techo de la órbita. Asimismo, encontramos el borde parietal, que hacia superior y posterior se articula con los huesos parietales, y el borde nasal, que se relaciona estructuralmente con la raíz de esta estructura propiamente mencionada. Es importante también aquí resaltar que van a existir ciertas eminencias que son fácilmente identificables dentro del estudio anatómico del hueso frontal, así como al examen físico de un paciente, que son las eminencias frontales, y justo debajo de estas, por encima del borde supraorbitario, encontramos los arcos superciliares. Y es que es en medio de estos dos arcos que encontramos uno de los puntos cranométricos más importantes que vamos a conocer como glabela.
Justo por encima de la glabela encontramos la eminencia de este remanente embriológico que, pues digamos, llegamos a conocer como sutura frontal o metópica, que tiende a aparentar, pues digamos, que existe una relación articular en lo que podrían ser dos escamas del hueso frontal. Sin embargo, esto no es más que un remanente embriológico que suele desaparecer entre el segundo y el tercer año de vida. Sin embargo, pues valga la redundancia, qué pena, este llega a ser identificable hasta en el 8% de la población. Hacia inferior de la glabela vamos a encontrar la espina nasal, que se va a encontrar en relación articular con los procesos frontales del hueso maxilar y los huesos nasales propiamente. Si nos extendemos hacia el lateral, vamos a encontrar una línea temporal que delimita anteriormente la cara y la fosa temporal, quienes se encuentran en relación articular con su hueso homónimo, y extendiendo hacia inferior esta línea temporal en compañía con la extensión del borde supraorbitario, encontramos la apófisis cigomática que nos permite aquella articulación encontrada entre el hueso frontal y el hueso cigomático. Siguiendo, pues digamos, este camino del borde supraorbitario, encontramos también que existen dos agujeros que van a ser muy importantes. Hacia medial encontramos la escotadura o el foramen frontal, y hacia lateral la escotadura, el foramen supraorbitario. Del frontal van a tener paso los vasos supratrocleares, que son ramas terminales de la arteria oftálmica, y el ramo medial del nervio supraorbitario. En su contraparte encontramos la escotadura del foramen supraorbitario, por el que tienen paso los vasos supraorbitarios, y esta vez el ramo lateral del nervio supraorbitario. Ambas ramas, tanto medial como lateral, son ramas del trigémino. Ya pues digamos, revisando esta misma porción en su cara endocraniana, encontramos que hay dos reparos grandes fácilmente identificables, que son la cresta frontal, que se continúa con el surco del seno sagital, donde va a tener lugar la inserción o la articulación de la hoz cerebral. Asimismo, pues digamos, revisando inmediatamente las porciones orbitarias, encontramos las eminencias orbitarias, que no son más que la imprenta de estas cavidades sobre la base del cráneo. Y finalmente encontramos en la porción orbitaria, en su cara exocraniana, como su nombre lo indica, que corresponde con el techo de la órbita. Hay ciertos reparos anatómicos a resaltar aquí, especialmente pues en su ángulo superinterno encontramos la fosa troclear, donde se adhiere la polea fibrosa del músculo oblicuo superior, que van a revisar con mucho más detalle durante su rotación por oftalmología. Y en su ángulo superexterno encontramos la fosa de la glándula lagrimal, donde se va a alojar pues precisamente esta glándula. Asimismo, hay ciertos bordes que nos permiten, pues digamos, relacionar articularmente estas estructuras, como lo está el borde esfenoidal, que permite la articulación tanto con las alas menores y mayores del esfenoides, así como la escotadura etmoidal, donde se va a insertar el hueso etmoides, que es el hueso que vamos a revisar a continuación. Sin embargo, antes de proceder a la revisión del etmoides, es importante resaltar la presencia de las celdillas etmoidales, que son estas hemicavidades que se complementan con hemicavidades neumáticas del hueso etmoides, quienes van a constituir los senos etmoidales y el seno frontal. Si bien esto es un tema que requiere una revisión totalmente aparte, no obstante quiero resaltar inicialmente, pues digamos, la principal función de estas hemicavidades, siendo estas muy importantes a la hora de alivianar el peso de la cabeza, asimismo actuar como una caja de resonancia que permita la amplificación del sonido emitido con la fonación a nivel de las cuerdas vocales. Bueno, ahora en cuanto al etmoides, entendemos que es un hueso impar que está inserto en la escotadura etmoidal, como veíamos previamente, y que se sitúa por delante del hueso esfenoides, que es el tercer hueso a revisar después de este. Tiene dos porciones muy importantes: una lámina vertical que se bisecta o que se ve dividida por una lámina horizontal que corresponde con la lámina cribosa.
Esta lámina cribosa nos permite dividir hacia superior esta lámina vertical en la crista galli, quien se inserta directamente en el neurocráneo, y hacia inferior en la lámina perpendicular, quien va a constituir una porción muy importante del septo nasal óseo. Asimismo, vemos que de esta lámina cribosa emanan dos masas laterales, también conocidas o pues digamos que ustedes pueden encontrar en los libros como laberintos etmoidales, quienes van a poseer las celdillas etmoidales y que adicionalmente van a dar origen a lo que conocemos como los cornetes nasales superior y medio. En el espacio comprendido entre esta lámina perpendicular y el aspecto medial de estas masas laterales encontramos las fosas nasales. Y ya respecto al aspecto lateral de estas masas laterales, entendemos que van a contribuir a la formación de la pared lateral, de la pared medial, que pena, de la órbita. Entonces aquí está el hueso propiamente analizado. Encontramos aquí la lámina vertical dividida por esta lámina cribosa que la divide en crista galli y en lámina perpendicular, y aquí encontramos los laberintos etmoidales con sus respectivos cornetes nasales medios, siendo esto pues digamos el espacio correspondiente con las fosas nasales, y hacia este lado lateral, en el aspecto lateral de estos laberintos etmoidales, como podemos observar también aquí, encontramos lo que vendría a corresponder con parte de la estructuración de la pared medial de la órbita. Bueno, y pues digamos en cuanto a la lámina cribosa, precisamente pues este nombre tiene un sentido y es la presencia como tal de estas cribas o de estos canalículos olfatorios que permiten el paso o el pasaje de los nervios olfatorios hacia los bulbos olfatorios, que se sitúan por encima, justo por encima de la lámina cribosa, a cada lado de la crista galli. Y esto, pues, digamos, evidentemente será un tema que revisaremos con mucho más detalle dentro de la morfofisiología, pues, digamos, del sentido del olfato. Ya en cuanto al estudio de la lámina perpendicular, como habíamos mencionado previamente, esta pues es una lámina que corresponde con la porción postero superior del tabique nasal y presenta 4 bordes que nos permiten, pues digamos, relacionar articularmente esta porción del hueso, siendo pues digamos en su borde anterior la relación con la cresta nasal del hueso frontal. En su borde posterior vamos a encontrar una relación muy importante con la crista esfenoidal, que revisaremos más adelante, asimismo con la presencia del vómer hacia abajo, el borde superior, que se relaciona con la estructura de este mismo hueso, que es la crista galli, y el borde inferior, que se va a relacionar con la porción cartilaginosa del septo nasal. Y ya para terminar con el estudio del hueso etmoides, encontramos que a nivel de las masas laterales o de los laberintos etmoidales vamos a tener una importante constitución de la pared lateral de las fosas nasales, dada por, digamos, por esta estructura propiamente. Y aquí podemos ver cómo emanan los cornetes nasales superior y medio con sus respectivos meatos nasales, que se van a estudiar con mayor profundidad en la serie de videos de la cavidad nasal. Ahora, en cuanto al hueso esfenoides, pues digamos, al igual que los huesos anteriores, es un hueso que dentro de su estudio es bastante complejo y que, pues digamos, algo que va a facilitar su estudio es dividir este hueso en ciertas partes que vamos a revisar con profundidad en las siguientes diapositivas. Un cuerpo, dos alas menores o, pues digamos, procesos ingracias, dos alas mayores o las apófisis y las apófisis pterigoides. Entonces, el cuerpo, entendiendo que el cuerpo tiene una estructura similar a la de un cubo, pues digamos, nos permite estudiarle desde 6 caras, una cara superior, inferior, anterior, posterior y 2 caras laterales. Desde una perspectiva superior, la primera impresión que nos da es una estructura que conocemos como el yugo esfenoidal, que corresponde con la fusión o con la llegada de las alas menores del esfenoides, que a su vez presentan la imprenta de los canales olfatorios por los que discurren los bulbos olfatorios
hasta alcanzar a nivel anterior lo que serían la lámina cribosa del hueso etmoides. Este yugo esfenoidal se ve limitado posteriormente por una estructura o un reparo que conocemos como el limbo esfenoidal, que marca la llegada de los conductos ópticos que se reúnen después del surco prequiasmático a nivel central para lo que sería la formación o donde tendría lugar el quiasma óptico, que van a revisar con mayor detalle durante su rotación de oftalmología igualmente. Esta, pues digamos, unión se ve limitada posteriormente por algo que conocemos el tubérculo de la astilla, misma estructura que se extiende hacia el lateral y da origen a dos reparos anatómicos muy importantes que conocemos como las apófisis clinoides anteriores. Asimismo, este tubérculo de la silla limita anteriormente lo que conocemos como la silla turca, que se va a ver limitada posteriormente por el dorso de la silla, de la que nace, pues digamos, o de la que nacen las apófisis clinoides posteriores, y que se van a encontrar en estrecho contacto con los orificios carótido-clinoideos por los que van a ingresar las arterias carótidas internas para, pues digamos, como ingresar a lo que sería la porción cavernosa de estas arterias. Asimismo, aquí vamos a encontrar la fosa hipofisiaria, donde se va a albergar la glándula hipófisis, como podemos observar en esta imagen, donde relacionamos el quiasma óptico, las arterias carótidas internas en su porción cavernosa, y encontramos que esta fosa hipofisiaria o esta silla turca corresponde también con el techo de lo que serían las estructuras de los senos esfenoidales que se van a revisar posteriormente. Y aquí la vemos desde un corte sagital, donde logramos relacionar todas las estructuras habladas, que son el yugo esfenoidal, el surco prequiasmático, el tubérculo y la silla que nos delimita anteriormente la silla turca. Asimismo encontramos el dorso de la silla y su relación importante con el seno esfenoidal. Visto ahora desde anterior, encontramos que hay una lámina horizontal inicialmente que corresponde con las alas menores y el proceso etmoidal, que cumplen la función de articular con el hueso frontal y el hueso etmoides respectivamente. Asimismo, digamos a nivel central, encontramos la presencia de una cresta esfenoidal que cumple la función, como vimos previamente en la revisión del hueso etmoides, de articular a nivel del septo nasal con la lámina perpendicular del hueso etmoides, y que se encuentra con su cresta esfenoidal homónima, o sea, con su homónima inferior a nivel del pico esfenoidal, que logra precisamente esta articulación entre la lámina perpendicular del etmoides y el hueso vomer. A cada lado de esta cresta esfenoidal vamos a encontrar dos orificios grandes e irregulares que corresponden con la entrada de los senos esfenoidales previamente revisados en la diapositiva anterior, así como más hacia el lateral encontramos la presencia de miceldillas que logran complementarse hacia anterior con las masas laterales o con los laberintos etmoidales para terminar de culminar el proceso de formación de lo que serían las celdillas etmoidales, también parte, pues digamos, del estudio de los senos paranasales en el video que haremos al respecto. Ya visto desde una perspectiva inferior, encontramos aquí también, pues digamos, la presencia de una cresta esfenoidal que se encuentra, pues digamos, con la cresta esfenoidal anterior a nivel del pico de la esfenoides, y que, pues digamos, resaltamos que, pues, presenta unos recesos como tal, estos recesos que pues, digamos, plasmo aquí con estas líneas azules, que permiten su articulación con las alas del borde superior del vomer. Esto haciendo que esta cresta acá quede suspendida en lo que sería ese canal comprendido entre ambas alas del borde superior del vomer. Y dada la imperfección como tal, entre comillas, imperfección de esta articulación, surge lo que conoceríamos como el conducto esfenovomeriano medio, que se ve mejor plasmado en esta imagen que intenta, pues digamos, estructurar lo que serían las coanas nasales, por el que van a emerger ramas arteriales para el septo nasal. Ya, pues digamos, hacia el lateral encontramos otros procesos o pues digamos reparos anatómicos importantes a revisar,
desde esta perspectiva del cuerpo, que son los cornetes esfenoidales, que también pueden encontrar como cornetes de Berti. Bueno, ahora en cuanto a sus alas menores, que son aquellas que delimito con esta línea punteada roja, encontramos que poseen una base que tiene origen a nivel del yugo esfenoidal, permítanme un momento, a nivel del yugo esfenoidal, y que poseen un vértice que conocemos como apófisis ensiforme. De esta estructura, pues es importante tener en cuenta sus relaciones articulares dadas por su borde anterior, quien articula con la porción orbitaria del hueso frontal, y el borde posterior, quien termina en la apófisis clinoidea anterior, que es muy importante estas apófisis clinoides, pues entender que estas son quienes prestan inserción a la tienda de la circunferencia cerebelosa. Asimismo, pues estas alas poseen una cara superior, que son las que observamos desde esta perspectiva, quienes están en contacto con el encéfalo, y una cara inferior, quienes van a contribuir a la formación del techo de la órbita, como podemos ver en esta imagen, delimitada pues, por la línea punteada amarilla, donde observamos el foramen óptico del que hablábamos previamente, y aquí observamos la cara inferior de las alas menores del esfenoides. Ya en cuanto a las alas mayores, pues importante tener en cuenta y en consideración que poseen tanto una cara endocraniana como una cara exocraniana. Desde una perspectiva posterior como la de esta imagen, viendo pues el hueso esfenoides desde posterior, observamos la cara endocraniana, motivo por el que vamos a ver circunscritos o pues digamos la imprenta de aquellos surcos vasculares y las eminencias mamilares. Asimismo, observamos desde esta perspectiva fácilmente uno de los reparos anatómicos más importantes de estas alas, que corresponde con el agujero redondo, que se encuentra muy cercano a la fisura orbitaria superior, que es aquel espacio comprendido entre las alas menores y las alas mayores del esfenoides, por donde va a tener paso el nervio maxilar. Si lo vemos desde superior, pues digamos a nivel de estas alas mayores, vamos a ver que justo posterior al agujero redondo vamos a encontrar el agujero oval, que va a dar paso al nervio mandibular y a una rama accesoria de la arteria meningia media, y finalmente encontramos al agujero espinoso, quien va a estar atravesado por un ramo meningio del nervio mandibular. Ya visto desde su cara exocraniana, pues digamos, aquí hay un reparo anatómico muy importante que conocemos como el borde cigomático, quien va a articular con la apófisis frontal del hueso cigomático y nos va a permitir dividir la cara exocraniana del esfenoides en dos porciones muy importantes, que va a ser la cara orbitaria, que va a estar delimitada, pues digamos, por esta línea azul, y quien va a contribuir, como vemos en esta imagen, a la formación de la pared lateral de la órbita en estrecha relación con ambas fisuras orbitarias, tanto superior como inferior. Y por detrás de este borde cigomático encontramos la cara temporocigomática. Esta cara temporocigomática, a su vez, nos permite dividir, se subdivide en dos porciones por la cresta infratemporal, que se continúa con el tubérculo esfenoidal, como vemos en, perdón, ahí que quedó corrido esta lineacita, pero básicamente esta es la idea de la división. Hacia superior encontramos la cara temporocigomática, que en su parte temporal, que presta inserción para lo que corresponde con el músculo temporal, y por debajo de esta, antes de la, digamos, de la raíz de las apófisis pterigoides, encontramos la cara cigomática o infratemporal, que presta inserción al fascículo superior, como este morado que vemos acá, del músculo pterigoideo lateral, pues que hace parte de los músculos masticadores. Ya visto esta cara exocraniana en su porción infratemporal o cara cigomática, quiero resaltar desde la perspectiva superior que justo cercano a la raíz de las apófisis pterigoides, como podemos observar acá,
justamente pues digamos en dirección lateral, encontramos el surco que aloja la trompa auditiva, que pues corresponde con el surco de la trompa auditiva. Listo. En cuanto a las apófisis pterigoides, desde una perspectiva anterior, como podemos observar, observamos que tienen una base y un vértice que culmina en la aparición de dos láminas o dos alas, una lámina medial y una lámina lateral. ¿Listo? Entonces, es muy importante entender que inicialmente encontramos a nivel de la base lo que corresponde con el conducto pterigoideo. Este conducto pterigoideo va a permitir el paso de los nervios petrosos mayor y profundo para llegar al ganglio pterigopalatino, también conocido como ganglio esfenopalatino, o el ganglio de Meckel, que se ubica a nivel de la fosa pterigopalatina. Asimismo, visto desde una perspectiva postero-inferior, pues recordando que estas apófisis poseen dos láminas, una lámina media y una lámina externa, encontramos que hay una escotadura que alberga más o menos a este nivel la apófisis piramidal del hueso palatino, y asimismo va a haber una depresión que corresponde con la fosa pterigoidea que presta sitio de inserción para el músculo pterigoideo medial, parte también de los músculos de la masticación. Visto, pues digamos, desde su porción más interna, estas apófisis, pues especialmente el aspecto interno de la lámina medial de la apófisis pterigoides, vamos a entender que esta va a contribuir a la formación, o pues digamos con esa estructura que corresponde con la porción más posterior de la pared lateral de las cavidades nasales, así como si la observamos desde su porción más externa, el aspecto externo de la lámina lateral, encontramos que corresponde corresponde con la pared medial o la pared interna de la fosa cigomática o la fosa infratemporal. Y si la observamos desde posterior, pues digamos aquí logramos observar lo que son las coanas, recordando pues la presencia precisamente de esta fosa pterigoidea, como les decía previamente, entendiendo que esta es la lámina media, aquí va a tener, pues digamos, presencia la inserción de unos músculos muy importantes, como lo son el músculo tensor del velo del paladar, en donde también vamos a encontrar la relación estructural con las trompas auditivas. Sin embargo, pues digamos aquí emerge una nueva fosa, pues digamos dentro de este espacio que corresponde con la fosita escafoidea, que le da el origen al músculo elevador del velo del paladar. Ya finalizando con esta revisión, vamos a continuar con la revisión de los otros 3 huesos que nos hacen falta revisar en el neurocráneo en la siguiente serie de videos. Muchas gracias.